Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Pues preocupados como muchos mexicanos por las agresiones y las amenazas al personal sanitario en México, al personal médico. ¿Cuál es la valoración y el panorama que ven actualmente, Lloyd Jagger? Sí, nosotros también del lado de Médicos Sin Fronteras estamos preocupados por esta situación. Estamos hoy en día en más de 70 países en el mundo atendiendo a la pandemia COVID y la verdad es que en muchos países se ven así actos de estigmatización o de discriminación, amenazas, atacos a personal médico, a personal de la salud. Y aquí en México también. Y es por eso cuando tuvimos noticias de los primeros actos hace un mes, decidimos lanzar la campaña Fuerza Equipo Médico, para que como sociedad pongamos claro que esto es una minoría. Uh-huh. ¿Es creciente la agresión o se está apaciguando un poco este tipo de agresiones en México, Locke? Es muy difícil decirlo porque estamos seguros que en muchos casos, muchos actos no se reportan, más que todo cuando se trata de discriminación o de estigmatización. Lo que sí hemos notado en México y en otros países y otros países de Centroamérica es que esta estigmatización se ha ampliado a las personas enfermas del virus y eso es lo que nos preocupa. Uh-huh. Estamos en la generalidad, en la tabla de lo general de lo que está pasando, por ejemplo, en Latinoamérica, en este tipo de agresiones al personal sanitario o médico, o está más alto el registro en México. La verdad es difícil para nosotros decirlo porque afortunadamente ninguno de nuestro personal, tenemos centros de atención en Tijuana, ahora en Tamaulipas, nuestro personal no ha sido víctima de estos ataques, así que no tengo un panorama más claro, pero sí lo que vemos hablando con compañeros de los otros países de Latinoamérica es que en cada país es distinto. Aquí se dirige más al personal sanitario, en otros países se dirige más a los pacientes, a las personas enfermas, en otros países se dirige más a los migrantes que están percibido de manera errónea como un vector de propagación del virus. Así que cada ámbito tiene su característica fuerte. Uh-huh. ¿Qué tantos reportes tienen y qué tan grave creen que es la situación del personal médico en México? Es decir, ¿está suficiente y adecuadamente protegido ante riesgos de contagio por el COVID-19 o hay reportes de que no es suficiente lo que hay en cuanto a protección? Pienso que el material de protección es un problema global en México y en todo el mundo. Para nosotros, lo que comentaba, atendemos a pacientes de COVID-19 en más de 70 países y la falta de material de protección fue un límite muy importante en el desarrollo de nuestras actividades, porque claramente no vamos a empezar actividad si no podemos garantizar esta protección. Nuestra inquietud además es que hay unas empresas, unos individuos que están enriqueciendo vendiendo estos materiales y los precios han subido de manera increíble en los últimos meses. Así que para Médicos Sin Fronteras es fundamental que encontramos mecanismos a nivel mundial para asegurarnos que el material o los tratamientos vayan donde se necesitan. Uh-huh. En términos éticos, Médicos Sin Frontera, ¿cómo ve la eventual decisión individual de cada médico, enfermero o personal sanitario, eventualmente de no participar en las tareas médicas contra el COVID-19 por el natural miedo a morir? Es una gran pregunta. Pienso que la ética médica y la decisión individual
lo podríamos hablar durante horas. Yo trabajé durante 14 años con la organización, estuve en 4 o 5 guerras civiles, estuve con médicos que iban bajo bombas para tratar a pacientes, y también tenían colegas que deseaban volver a su casa y estar con su familia. Pienso que es una decisión individual y es muy difícil juzgarla de afuera. Uh-huh. Habla precisamente usted de la cobertura en guerras civiles, en catástrofes, en donde Médicos Sin Frontera pues ha estado presente. ¿Cuál es la diferencia sustancial, no sé si, disculpe el término, no sé si espiritual, entre la cobertura de una violencia como son las guerras civiles o la violencia por una catástrofe física y lo que hoy se está viviendo en incertidumbre frente a un peligro relativamente inidentificado, no por su nombre, sino en cuanto a sus consecuencias y a la gravedad del asunto? En Médicos Sin Fronteras tenemos 50 años de experiencia en guerra civil, catástrofe natural, pero también epidemia. Somos la organización que respondió de manera más importante, por ejemplo, a la epidemia de ébola en África del Oeste, cólera, sarampión. Cada año que tratamos centenas de miles de casos de sarampión. Pienso que de nuestra experiencia, y en esto hago el vínculo con ébola, hay unas crisis sanitaria como ébola, como COVID-19 ahora, que es esto del virus invisible, como lo comentabas. Este virus invisible, pienso, lo que vemos es que trae miedos muy profundo en el ser humano, en la gente, y pienso que este miedo es normal. Tenemos miedo al virus, no lo podemos ver, nos podemos contaminar, no sabemos lo que va a pasar si nos contaminamos porque no hay tratamiento. Y en esto veo el paralelo con ébola, porque la estigmatización y la discriminación y los ataques al personal médico, pero también a los pacientes que estamos viendo en este momento con COVID-19, hemos visto lo mismo con ébola. Y es esto que queremos combatir con la campaña de Fuerza Equipo Médico y ahora con la campaña de dosis de humanidad, porque así lo hicimos con ébola y ha funcionado, y así lo queremos hacer con COVID-19 y estamos convencidos que va a funcionar también. Bien, bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener el punto de vista, la opinión de Médicos Sin Frontera en su sección de México y Centroamérica. Gracias, Loa Jager. Si me deja añadir solo una cosa sobre la campaña. Adelante, por favor. Sí, porque la idea de esta campaña es esto, es de impulsar la empatía en la sociedad y de dar un mensaje colectivo de apoyo al personal médico y a las personas enfermas y a todas las personas afectadas al contagio del COVID-19. Y el llamado hoy, acabo de publicar una carta para explicarla, pero el llamado es que la gente se juntan en sus redes sociales con el hashtag dosis de humanidad, y también que ponga papeles en sus ventanas con un mensaje de apoyo o con este hashtag, para que las ciudades se llenen de estos papelitos, y que la gente que está enferma o que está yendo al hospital para tratar a nuestros hermanos, hermanas, padres que están enfermos, para que esta gente sepan que no estén solos, y que si unos desestigmatizan, la mayoría de nosotros, la sociedad, está atrás de ellos, apoyándolo y dándoles ánimo para luchar contra la enfermedad, porque es muy difícil estar enfermo del COVID-19. Pues muy claro, muy valioso y muy necesaria esta iniciativa de Médicos Sin Frontera. Ojalá y los mexicanos expresemos de esta manera y de muchas formas más la adhesión, el cariño, el respeto al trabajo de quienes son hoy nuestros héroes, pero en algunos segmentos de nuestra sociedad no se les considera así y de manera aberrante se les agrede o se les estigmatiza. Pues salvo algún otro punto de vista, Loa Jager, creo que está dicho lo sustancial. Muchas gracias
Muchas gracias también por la invitación. Al contrario, gracias y buenas tardes. Hasta luego.